Bueno, yo lo que quisiera relatarles brevemente y luego escucharé preguntas es la aproximación que se tiene al caso fortuito en una pandemia, frente a una pandemia de esta naturaleza y su impacto en el derecho de los contratos. Eh, Les advierto, claro, que como mencionaba la presentadora, yo publiqué hace algún tiempo una obra sobre el caso fortuito, fuerza mayor, conceptos que son sinónimos, y la actualicé el año pasado, incorporando incluso reflexiones sobre el estallido social del 18 de octubre y su impacto en el contrato. Bueno, las revueltas sociales también son hipótesis de caso fortuito. Además de revisar en esa segunda edición los fallos, numerosos fallos en materia de terremoto y tsunami del 2010, que dieron lugar a juicios, ustedes saben, de responsabilidad del Estado, donde el Estado alegó sistemáticamente caso fortuito y sistemáticamente se le dijo que no era caso fortuito. Bueno, y esa segunda edición se publicó en diciembre-enero de este año, y luego vino esta pandemia, en verdad, que también puede ser una hipótesis de caso fortuito. De hecho, eh, el caso fortuito está definido en el artículo 45, es cierto, no hace referencia a las pandemias o epidemias, pero hay eh, otro artículo que sí se refiere específicamente a las pandemias como caso fortuito, lo hace sinónimo incluso. El artículo 788 del Código Civil en materia de usufructo de ganado, y que habla de la hipótesis en que el ganado se pierde por una epidemia u otro caso fortuito, da cuenta de que son sinónimos. ¿Ya? Ahora bien, ¿puede el COVID-19 ser considerado una hipótesis de caso fortuito? Bueno, la pregunta tiene dos niveles de respuesta. Una respuesta en abstracto, en general, si reúne los requisitos principales del caso fortuito: imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad. Y luego un segundo nivel donde tenemos que analizar si en cada contrato que estamos examinando puede o no constituir una excusa para el cumplimiento de la obligación, ya sea de forma definitiva, o sea, se extingue la obligación, o bien de manera transitoria, la obligación se suspende. Es por eso que ustedes probablemente han escuchado por ahí o han leído que el caso fortuito no se decreta. El caso fortuito se examina caso a caso. Y es la tarea esencialmente de la justicia, determinar si esta hipótesis al interior de un contrato o de una obligación respectiva puede constituir tal excusa. De ahí que sea evidentemente criticable desde ya que una institución pública como la Dirección del Trabajo diga a buenas y a secas que esto es un caso fortuito, e incluso extendiendo sus consecuencias de manera bilateral en las obligaciones. El caso fortuito funciona como causal de extinción de obligaciones, no del contrato. Ese razonamiento es equivocado. Y en todo evento no se puede, evidentemente, decretar de esa forma para todos los casos sin efectivamente ver lo que sucede al interior de cada vínculo obligatorio. Ahora, en abstracto, una pandemia de esta naturaleza para reunir los requisitos del caso fortuito debe, en primer lugar, cumplir el carácter imprevisible, luego irresistible y finalmente sea un evento exterior. Lo revisaré en ese mismo orden brevemente. La imprevisibilidad de un evento es, a fin de cuentas, la contracara de la diligencia debida. ¿eh? Hay dos aproximaciones a los elementos del caso fortuito históricas. Una aproximación absoluta, que está superada, lo absoluto no es de este mundo, es decir, la posibilidad de anticipar todas las circunstancias, o una aproximación relativa, que mide estos requisitos en razón de la diligencia debida por el contratante, por el agente que actúa y que genera
un daño, etcétera. Ahora bien, sobre esta aproximación relativa, que es la aproximación contemporánea, que es la que siguen los tribunales chilenos también en los últimos 50 años, uno tiene que preguntarse, en definitiva, de qué era lo previsible según la diligencia de vida al interior del contrato. Por tanto, aquello imprevisible va más allá de lo que se le puede exigir a un contratante y, si reúne los otros requisitos de la fuerza mayor, será calificada como tal. Pero puede perfectamente un contratante, por ejemplo, excusarse del cumplimiento solo probando que va más allá de la diligencia de día, sin probar el caso fortuito. Eso es lo que se denomina la prueba de la diligencia, citada como tal en el artículo 1547 del Código Civil para los contratos. Ahora bien, ¿qué es lo imprevisible, por tanto? Bueno, lo imprevisible se mide en relación a ciertos criterios que ha ido decantando la jurisprudencia, y los principales de ellos son los siguientes. No se trata de un evento posible, porque todo es posible, en verdad. ¿Es posible que mañana llueva en Santiago y se inunde Santiago? Sí, es posible. ¿Pero es previsible aquello? No, por las siguientes razones. Porque los criterios que se utilizan para medir la imprevisibilidad atienden, por una parte, al carácter experto de la gente que actúa, o menos experto, si es un lego. ¿Por qué? Porque el experto debe anticipar, se reputa que debe anticipar determinados escenarios que van más allá, naturalmente, de lo que se le puede exigir a un lego. En segundo lugar, es crucial en la determinación de si un evento es imprevisible, la probabilidad de ocurrencia que tiene que ver con la frecuencia. En tercer lugar, también es un criterio para determinar la imprevisibilidad, la circunstancia de que el evento que estamos analizando se puede o no anticipar en todas sus reales consecuencias, si conocemos realmente qué es lo que viene, en sus consecuencias. Desde esta perspectiva, desde estos tres criterios, ¿qué podemos decir sobre esta pandemia? Bueno, el carácter de experto, en mi opinión, para determinar si este suceso era imprevisible, va a ser útil, particularmente si llegan a plantearse, como muy probablemente va a ocurrir, juicios de responsabilidad estatal, tal como ocurrió en el terremoto tsunami 2010, que dio lugar a innumerables juicios donde las familias de aquellos que murieron en ese triste suceso reclamaron al Estado no haber enviado las advertencias para que la gente pudiese salvarse del tsunami. Bueno, puede que se plantee luego de esto, evidentemente, una situación en que familiares o víctimas que sufrieron en definitiva esta enfermedad o las consecuencias de esta enfermedad traten de hacer valer la responsabilidad estatal por un tratamiento inoportuno, inadecuado de esta pandemia. Y ahí va a ser, claro, muy probablemente se va a discutir en esos juicios la diligencia de las autoridades públicas que se reputan que son los expertos, los principales expertos, me refiero al Ministerio de Salud en materia sanitaria, y analizar, por ejemplo, si las medidas preventivas que se tomaron, estas ideas de cuarentena dinámica, la situación de si se encargaron los ventiladores mecánicos a tiempo, si las barreras sanitarias a la entrada del país tempranas, me refiero a enero, febrero, fueron las suficientes, si esa declaración de salud fue una medida suficiente para detener el contagio o más bien la internación del contagio. Eso va a ser importante, naturalmente, a un contratante. Es difícil que uno pueda exigirle que anticipe una situación como esta, tan catastrófica, pero la autoridad pública, una vez que se desencadenaron estos sucesos, el 31 de diciembre se comunicó por China a la OMS de que había esta pandemia, y luego, ustedes ven, el contagio traspasó las fronteras muy rápidamente. Bueno, esas medidas en enero, febrero fueron las adecuadas. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta
y que va a servir para los juicios de responsabilidad extracontractual en particular. Luego, ¿qué podemos decir sobre la frecuencia o la probabilidad de eventos como estos? Bueno, si uno analiza la historia, y me he dedicado esta semana a revisarla en materia de pandemia, bueno, uno ve que hay una repetición escalofriante de esta pandemia en el mundo. Si solo nos limitamos a un análisis del siglo XX y lo que va de este siglo, vemos que con una frecuencia que puede ir de 5 a 7 años, se repiten pandemias tales como el ébola, el cólera. Desde 1817 vienen unas olas de cólera, Zika, H1N1, fiebre aviar, etcétera, que dan cuenta de que la periodicidad con que se repite un suceso de esto va de 5 a 7 años. Bueno, y la periodicidad es determinante. ¿Eh? Es determinante porque uno debe anticipar sucesos que son probables porque son frecuentes, ¿me entienden? Desde esta perspectiva, les advierto desde ya que hay algunas jurisdicciones de otros países que han estimado, por esta razón, de que una pandemia como el H1N1 no es imprevisible, porque se repiten en cada cierto tiempo en el mundo. Hay pandemias globales como esta, que también se repiten. Hay otras con connotación internacional, que un grado menor, limitado a regiones a veces del mundo, que también se repiten. Ahora bien, lo que ocurre es que algo como esto, como esta pandemia, efectivamente no se repite cada 5 o 7 años. Y hay buenas razones para estimar que algo de esta naturaleza, por el nivel de contagio que tiene y por la letalidad que tiene esta enfermedad, se parece mucho a la gripe española, se parece mucho desde ya a la peste negra de la Edad Media, pero el evento más cercano es probablemente la gripe española que se llama así porque simplemente fue España quien comunicó al mundo esto, en un país neutral que tenía la prensa libre en ese momento, la Primera Guerra Mundial. La transmisión partió en Estados Unidos, se la llevaron las tropas a Europa, se propagó tan rápidamente como esta pandemia, generó un impacto económico probablemente tan grande como este y terminó con la vida de millones. No se sabe bien, hay números símiles, pero se estima entre 25 hacia arriba millones. Ahora bien, hay ciertas características, por tanto, de esta pandemia, en particular letalidad y nivel de contagio elevadísimo. Ustedes ven, en 2 meses está todo el mundo contagiado, todos los países tienen contagio, que hacen que sea distinto al H1N1, sea distinto a estas pandemias que nos han azotado en los últimos 20, 30 años. Y probablemente es un suceso que efectivamente la última vez que lo vimos fue hace 100 años, fue hace 4 generaciones. Eso es un elemento importante, por tanto, para estimar que cumple este requisito de la imprevisibilidad, por ser improbable una epidemia de esta envergadura, ¿no? Ahora bien, el tercer elemento de la imprevisibilidad tiene que ver con la posibilidad de anticipar el suceso en todas sus características y en particular en todas sus consecuencias. Y nuevamente este elemento alimenta la tesis de que este suceso era imprevisible. ¿Por qué? Porque no se trata del H1N1, no se trata del cólera, no se trata del ébola, del Zika, no se trata de esas pandemias respecto de las cuales los brotes o rebrotes se presentan de la forma siguiente. Sabemos en qué consiste esa enfermedad, sabemos sus consecuencias, sabemos los tratamientos ¿eh? Aconsejables, y en muchas de ellas tenemos cura. Acá no, acá respecto de esta COVID-19 solo tenemos incertidumbre científica.
Incertidumbre desde ya, incluso desde la forma de contagio. Hace un mes se nos decía no anden con mascarilla. Ahora se nos dice es obligatorio la mascarilla. No sabemos bien cuál es la forma de contagio aéreo o por superficie. Sabemos que persona a persona se contagia. No sabemos cuáles son los síntomas totales. Sabemos hace poco que hay un porcentaje que parece que es de un 30% asintomático. Hay síntomas usuales, las dificultades respiratorias, etcétera, pero hay otras inusuales, cambio de pigmentación de la piel, etcétera. No sabemos realmente mucho sobre los síntomas. No sabemos desde ya también, y hay una polémica en el mundo, cuál fue el origen de esto, si fue animal, fortuito animal, o hubo participación humana en experimentaciones científicas que liberaron esta proteína, este virus. No sabemos tampoco cómo tratarlo, solo tenemos medidas paliativas, ¿no? No hay medidas terapéuticas que permitan erradicarlo. Por tanto, no solo es un suceso poco frecuente, sino que es un suceso muy desconocido, demasiado desconocido. Alimenta, por tanto, la idea de que es imprevisible. Luego, vamos al segundo requisito, que es la irresistibilidad. La irresistibilidad, miren, es probablemente el elemento más complejo del caso fortuito, porque a veces se olvida que la irresistibilidad en verdad se desdobla en dos elementos. Un suceso para ser irresistible debe ser, ante todo, inevitable, según la fuerza humana, ¿me entienden? Es decir, que conforme a la diligencia de vida y a lo que es esperable de una persona prudente, no pueda impedir su ocurrencia. Bueno, los sucesos naturales son en sí mismos inevitables. ¿Entiendes? Un terremoto, una pandemia de esta naturaleza, un estallido social, es inevitable para una persona y por eso se denominan también sucesos de fuerza mayor, son fuerzas mayores a la humana o las que es exigible de una persona, sobre todo al interior de una relación contractual. La única duda sobre el carácter inevitable o no va a afectar probablemente a esas personas que se expusieron imprudentemente al contagio, estos grupos religiosos que comulgaban, otros que se reunían a cantar. Bueno, ahí hay una exposición imprudente y participación culpable de la víctima. Y probablemente, claro, ese carácter inevitable tampoco lo cumple, porque era probablemente evitable para él. Por tanto, si luego quiere hacer valer ese contagio para incumplir obligaciones, probablemente no va a ser escuchado. Ahora, ese carácter inevitable, recuerden que el derecho de daños tiene por propósito, ante todo, que los daños no se generen. Por tanto, si los daños son evitables, si los sucesos son evitables, hay que evitarlos. Cumplido ese parámetro, y eh, respecto de la pandemia, ¿qué podemos decir? ¿Fue inevitable? Sí, en términos generales, inevitable. Ningún país ha podido impedir completamente el contagio, aun cuando hay países que lo han hecho mejor que otros, y eso también nuevamente puede ser un elemento que se examine en eventuales juicios de responsabilidad del Estado. Es decir, está bien, parece que era imposible impedir el contagio o traspasar, que el virus traspasase las fronteras chilenas, pero se hizo todo lo necesario para evitarlo en la medida de las posibilidades, las barreras sanitarias, los controles aduaneros, etc. Bueno, el segundo subelemento de la irresistibilidad es lo que se denomina irresistibilidad propiamente tal. Lo primero, inevitable, es decir, que yo no puedo impedirlo. Lo segundo, la irresistibilidad es que yo no pueda contener sus efectos. Contener sus efectos. ¿Por qué? Porque hay sucesos inevitables e imprevisibles cuyas consecuencias se pueden contener. Por ejemplo, si usted se obligó a entregar, a vender una determinada cantidad de su uva, imaginemos una venta de uva para vino, y una erupción volcánica o un terremoto arrasa con gran parte de esa cosecha, pero todavía subsiste cosecha
de esa UA para cumplir el contrato, usted lo cumple porque es un suceso inevitable, pero es resistible. La resistibilidad, por tanto, tiene un papel crucial en el contrato. De ahí toda la diferencia entre analizar un caso fortuito, se lo dije al principio, en abstracto, y luego aterrizarlo al contrato, aterrizarlo a un contrato. Y en un contrato tenemos que ver si el contratante podía, utilizando la diligencia debida, resistir las consecuencias del caso fortuito. Por ejemplo, un contrato comercial de venta de insumos. Bueno, si la autoridad establece cuarentena obligatoria, imaginemos, toques de queda, barrera aduanera, y no se puede entregar esa mercadería, esos insumos, bueno, esa excusa de caso fortuito le va a significar simplemente una excusa transitoria, suspensión, porque usted no puede evidentemente resistir las consecuencias de una declaración de autoridad como esa, usted no puede oponerse a aquello, pero usted puede esperar que pase esa medida transitoria y seguir cumpliendo el contrato. Por tanto, ahí usted puede resistir luego de que pase ese suceso, esa medida restrictiva. Por tanto, inevitable, irresistible propiamente tal. Y por último, el carácter exterior. El carácter exterior significa simplemente que el caso fortuito usted no lo pudo haber provocado o su acción no puede estar involucrada en aquello. Esto es un suceso exterior, sí, sin duda. Es un suceso que es un virus importado, además. Nuevamente, la única duda que queda ahí es respecto a las personas que se expusieron imprudentemente a este contagio, puesto que en tal caso puede discutirse si es exterior o no. Ahora bien, hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, en abstracto, pareciera que esta pandemia reúne los requisitos del caso fortuito, sin perjuicio de que luego hay que hacer el análisis y aterrizarlo en cada tipo contractual. Ahora, junto con la pandemia, junto con el COVID-19, también pueden reunir los requisitos del caso fortuito, incluso de manera más nítida, las decisiones de autoridad que impiden el cumplimiento de acuerdos, tales como cierre de fronteras, aeropuertos, barreras sanitarias, etcétera. Bueno, las decisiones de autoridad para el derecho significan actos del príncipe, actos de autoridad, y se estima que en sí mismos pueden ser constitutivos de casos fortuitos si reúnen los tres requisitos que acabo de mencionar y usualmente los reúnen, y con menos dudas o discusiones respecto de la pandemia propiamente tal, que ya vimos que tienen es una cuestión en cierto modo discutible en cuanto a la repetición de sucesos como este, pero ya vimos que se trata de un suceso extraordinario. Ahora bien, ese análisis, ¿cómo lo aplican en los contratos? Bueno, depende de cada contrato. De hecho, hay muchas situaciones, ellas complicadas, y aquí voy terminando para que luego escuchar sus preguntas. Hay muchas situaciones complicadas contractuales que vemos en la prensa que no tienen solución por el caso fortuito. En primer lugar, el caso fortuito es una institución civil que funciona bien en contratos entre partes iguales, así está diseñado en el Código Civil. Recuerden que el modelo del Código Civil es el contrato libremente discutido, en que se reputan las partes iguales, no es el modelo contractual del consumo, donde hay una asimetría, donde se parte de la base que no están en la misma situación. Por ejemplo, el caso fortuito funciona perfecto por ello, como una medida límite o un remedio en el extremo cuando suceden estas cosas entre contratos sofisticados, por ejemplo los contratos de construcción. Usualmente los contratos de construcción tienen también incorporada cláusula del caso fortuito, que incorporan alguna hipótesis, sacan otra, etc. Otro nivel de contrato afectado naturalmente por esta situación son los contratos de consumo, pero ahí la situación es totalmente distinta. La posición asimétrica aconseja en definitiva no dejar entregado un instrumento civil que requiere la intervención de tribunales, sino la
dejarlo más bien entregado a la decisión de la autoridad pública y a la intervención directa de los contratos, es lo que se está haciendo o lo que se hizo en varios países europeos, por ejemplo, la suspensión de rentas de arrendamiento, el congelamiento de crédito, etcétera. Ahí yo les digo, en ese ámbito, instituciones como estas son insuficientes y se necesita intervención decidida del legislador, que lamentablemente en Chile no ha existido hasta el momento. Nos hemos quedado en meras sugerencias a la banca, meras sugerencias al empresariado, pero aquello en una situación catastrófica como esta parece no ser suficiente, como lo muestra la experiencia comparada, ¿no? Que en el fondo lo que demuestra es que una intervención material del contrato sustantiva, transitoria naturalmente, parece ser necesaria porque esto es un problema social, económico, global, nacional. Ahora bien, es por ello, de la misma forma, que también ustedes habrán podido leer por ahí que algunos comienzan a insinuar, miren, tal vez el caso fortuito ni siquiera va a ser suficiente en contratos, en la mayor parte de los contratos o en varios tipos contractuales más bien, y deberíamos explorar formas como la imprevisión o la frustración del fin del contrato, que son figuras eh, cercanas al caso fortuito, que comparten el elemento de la imprevisibilidad, pero que no tienen el resto, los otros, no cumplen los otros requisitos, en particular, en la imprevisión no estamos hablando que un contrato se hizo imposible en su cumplimiento, sino que se hizo más oneroso, se hizo más caro. Y así ustedes pueden efectuar el análisis. Por ejemplo, revisemos simplemente algunos de los contratos que andan dando vuelta por ahí. El contrato educacional. ¿El contrato educacional está afectado por casos fortuitos de universidades y colegios? Sí. Es muy probable que el caso fortuito ahí provenga más bien de las decisiones de autoridad que han restringido o prohibido el funcionamiento de colegios. Ahora, es un caso fortuito que funciona en favor de los colegios y de las universidades. La otra parte tiene una obligación dineraria, pagar el arancel, y por definición el dinero no perece. Entonces, el dinero nunca se ve afectado por caso fortuito porque se reputa que siempre es posible pagar, ¿no? Salvo que se acabe el dinero, pero eso ya es una hipótesis ya de destrucción de un país. El dinero sigue existiendo y por tanto usted tendrá que endeudarse, eso obliga al derecho, y seguir honrando la deuda. Los contratos educacionales, lo que pasa es que la transición hacia una modalidad virtual que han hecho los colegios y universidades con mayor o menor éxito, no es una prueba de incumplimiento, sino que todo lo contrario, es una prueba de diligencia. ¿Recuerdan cuando les dije que el contratante en definitiva debe resistir los efectos de un caso fortuito? Bueno, están resistiendo adecuadamente, y eso es prueba de diligencia. Es decir, usted puede evitar que la autoridad los cierre, no, pero puede resistir en alguna medida esta fuerza mayor, caso fortuito, cumpliendo de todas formas. Bueno, lo están haciendo, están tratando de impartir clases por vía remota, virtual. No es lo mismo, evidentemente, que las clases presenciales, pero es un cumplimiento alternativo que, la pregunta es, ¿puede justificar una reducción del arancel? Bueno, eso también nuevamente habría que verlo caso a caso. Hay colegios que lo están haciendo y universidades que lo están haciendo muy bien. Si bien ahorran en electricidad, en gastos fijos, porque los colegios están cerrados, pero al mismo tiempo han invertido en estas plataformas que no son baratas, tienen que pagar a los profesores internet, a proveerles computadores por la ley de teletrabajo, es decir, hay otros gastos que se incrementan, sin perjuicio de ello, si hay colegios que lo están haciendo mal. Evidentemente eso militaría una reducción, conforme al principio de buena fe, transitoria del arancel. Más allá hay que tener en cuenta también que la realidad de nuestro país, hay un 40-45% de los alumnos de este país que tienen nulo o muy mal acceso a Internet. Entonces, ¿cuál es la medida que se puede implementar ahí? Otro contrato o grupo de contratos que está afectado son los contratos de consumo vinculados a prestaciones de servicios, como los espectáculos, los viajes sobre todo. Bueno, ahí ocurre lo siguiente, ocurre que la prestación del servicio no va a tener lugar en razón de las restricciones de la autoridad o por prevención del COVID.
Ahora, es un servicio que no se prestó, naturalmente, y conforme a las mismas reglas que están previstas en la ley del consumidor, el consumidor tiene derecho a la devolución. Lo que está sucediendo en algunos casos es que esa devolución del dinero se está retardando. ¿Eh? O se intenta dar un canje a futuro. Esa es la discusión que se va a plantear. Ahora, el caso fortuito en esa situación, claro, justifica, ¿qué justifica? Justifica para el prestador de servicio el cancelar el concierto, cancelar el vuelo en ciertas circunstancias. ¿Eh? Hay vuelos que se cancelaron simplemente por una ecuación económica que hicieron con dos pasajeros no era conveniente y derechamente decidieron suspender los vuelos porque en la inmensa mayoría de vuelos se podía hacer. Eh, bueno, bajo ciertas circunstancias justifican simplemente la suspensión, ¿no? Cuando no es voluntaria, sino que proviene de la autoridad, la decisión de la autoridad, pero eso no quiere decir que en definitiva puedan conservar esos dineros, puesto que ahí están en juego los principios del derecho del consumo pro consumidor y el derecho que tiene a la devolución de lo pagado por un servicio que no se presta. Por lo demás, efectivamente, si no se presta, no se gasta el dinero en el vuelo, no se gasta el dinero en el concierto y envuelve un enriquecimiento injustificado en perjuicio del consumidor retenerlo. Eh, hay otros grupos de contratos, tenemos contratos de construcción, por ejemplo, que ya lo aludí brevemente. Otro grupo de contratos son los contratos de crédito que están afectados, pero allí en verdad, ya les dije, el caso fortuito no juega en favor del deudor, porque el dinero no perece. ¿Eh? Lo que ocurre es que probablemente se ha hecho más dificultoso, caro. ¿Eh? Eh, eh, lo que han hecho otros países es establecer moratorias obligatorias. ¿No? Es decir, 3 meses que no se pague y se suspenden las cuotas. No es que se regale el dinero, sino que se suspende simplemente. Eso se está haciendo en Chile, pero por una vía voluntaria, por sugerencias, lamentablemente, y probablemente si esto como se presenta ahora se prolonga, eso va a ser una crisis severa. Cierro con esto. Los contratos de arrendamiento, que también se comenta bastante cuál es la situación. Bueno, los contratos de arrendamiento de bienes tienen realidades distintas si son comerciales o habitacionales. Si son comerciales, en verdad, para muchos comerciantes lo que ocurre es que se ha cerrado el mall, el establecimiento comercial por decisión de la autoridad. ¿Eh? En esta situación, lo que ocurre es que el caso fortuito, acto de autoridad, beneficia al arrendador. El arrendador le dice, tú tienes las llaves, tú tienes tus cosas, yo no puedo recuperar la propiedad, usarla, cumplir el contrato, pero lo que sucede es que tú no puedes usar esa propiedad por una decisión de la autoridad que no me empece, y que para mí es una situación fortuita. El arrendatario en principio está obligado a seguir pagando. Eh, por tanto, porque nuevamente el dinero no perece. En el extremo uno podría entender que resultarían aplicables ciertas situaciones en que, por ejemplo, se trata de un arrendamiento comercial que ya no tiene sentido alguno, no sé, un local que se arrienda para un evento masivo que no va a tener lugar. Ahí pierde el fin el contrato y uno podría entender que ese arrendatario podría instar a la terminación de ese acuerdo y la restitución del dinero. Más allá, en lo que ha ocurrido en el mundo con estos contratos de arrendamientos comerciales son algunas intervenciones legislativas y otras se han estimulado también, incentivado los acuerdos transitorios entre las partes, que eso queda entregado a la voluntad, pero hay también principios legales que animan tal renegociación transitoria, la misma buena fe. Es lo que se ha hecho en parte en Chile, en que muchos centros comerciales en definitiva han hecho una reducción de las rentas que cobran a estos arrendatarios o suspender la renta y mantener los gastos comunes porque los centros comerciales hay que seguir manteniéndolos. En el arrendamiento habitacional, y con esto sí que cierro, el arrendamiento con fin habitacional en verdad
el uso no se impide, todo lo contrario, la autoridad llama a estar en las casas, bueno, y se está utilizando, se usa en esa casa. Lo que ocurre es que en muchas situaciones en esos arrendamientos las personas van a tener problemas serios, graves, para seguir pagando la renta si no pueden conseguir recursos suficientes, me refiero a los independientes, o si han perdido el trabajo. Ahí hay algunas medidas, uno puede decir, bueno, una medida paternalista y decir, bueno, podríamos suspender toda la renta de arrendamiento, no es tan fácil en verdad, porque el otro lado de la moneda, no necesariamente el arrendador de un departamento o de una casa es un rentista con muchas propiedades. Hay muchas situaciones en que las personas su ahorro la invierten en un arrendamiento, dada la situación de la pensión en Chile, y por tanto su principal fuente de ingreso es el arrendador, el arrendamiento de ese departamento. Y si ustedes lo eliminan la renta de arrendamiento, tienen probablemente solucionan un problema acá, pero crean otro allá. Bueno, en otros países se han implementado medidas como una ayuda transitoria para esas personas que quedan desempleados o no pueden enfrentar el pago de estas rentas. Naturalmente se incentiva también la renegociación, eso también ha ocurrido. En Chile lo único que se podría estar en mano es que si los arrendamientos intervienen en ellos corredores, usualmente, y esa es la práctica actual, hay ciertos seguros comprometidos, un seguro eh, que permitiría cubrir ciertas rentas que van pueden ser de 6 a 9 frente a un incumplimiento. No quiere decir que el arrendatario eh, deje de estar obligado a pagar esas deudas, sino que quiere decir que transitoriamente va a recibir el arrendador las rentas haciendo valer el seguro. Bueno, eso en términos generales respecto de los principales contratos, sin perjuicio de ello, pues, estoy atento si hay alguna pregunta particular sobre alguno de ellos. Gracias. Mauricio, bueno, tengo muchas preguntas, te las voy a ir haciendo una por una y las vamos respondiendo. ¿Ya? La primera pregunta dice, ¿se podría solicitar el término de un contrato de arrendamiento alegando la imposibilidad de cumplir la obligación de pagar la renta derivada de la situación económica del país por el COVID-19? Claro, es lo que yo mencionaba. En principio, mire, el derecho obliga a las personas a pagar las deudas a riesgo de perder todo. Para eso existe el embargo y el remate. Eh, la única excusa es cuando en definitiva hay sucesos que van más allá de las fuerzas humanas. ¿Eh? Ahora, lo que ocurre en estos contratos es que, ya lo dije, si son habitacionales, en verdad esa persona está usando el bien y el arrendador está cumpliendo su parte, es poner a disposición del arrendatario este inmueble, y lo está usando. Y por otra parte, el caso fortuito no tiene una función tratándose de obligaciones de dinero. ¿Me entienden? Uno podría sostener, así en el extremo, de que existe una obligación de renegociar ese contrato transitoriamente dada la situación, fundada en los principios generales, que ustedes saben no, se limitan en la materia al 1546. Uno podría entender que esa prestación se ha transformado, dado el empobrecimiento general, en excesivamente onerosa para esa persona. Bueno, ahí está también, por ejemplo, la cuestión de la imprevisión, que ha sido siempre resistida en Chile por el respeto a la ley del contrato. No es una situación fácil y es por eso que en varios países que han tenido cuarentenas largas ha tenido que el Estado intervenir en esto, con medidas asistenciales para paliar esta situación, porque insisto, no lo vean siempre de esa forma. Puede que exista un número importante de rentistas que tienen 3, 4 propiedades y que recibir la renta de arrendamiento de una de ellas no significa algo descomunal, pero hay muchas personas que tienen sus ahorros en una casa, en un departamento, el ahorro de la vida, y con eso viven, como renta de arrendamiento.
¿Hay otra La pregunta? siguiente Ujú. pregunta, sí. La siguiente pregunta dice, tengo una consulta dental. ¿Puedo dar término a un contrato de arrendamiento en forma anticipada basado en el caso fortuito, toda vez que no puedo pagar la renta en vez de que no tengo un ingreso de pacientes? Bueno, es lo que mencionaba. Ese arrendamiento que usted señala es un arrendamiento comercial. Usted no vive ahí, sino que tiene una consulta, desarrolla en definitiva su profesión, hay varias situaciones que pueden ocurrir. Uno puede ser que esta pandemia haya disminuido su clientela o haya desaparecido transitoriamente. Bueno, esas dificultades en definitiva no le impiden en teoría seguir pagando. ¿Entiendes? Puede verse también el caso de situaciones extremas en que decisiones de autoridad restrinjan la apertura de ciertos centros, pero tratándose de centros hospitalarios, clínicas, consultas médicas, son de primera necesidad y más bien tal hipótesis no va a ocurrir. ¿Eh? Lo que uno podría decir en el extremo es que, como también lo mencioné, es que el negocio simplemente se acabó. Es decir, el contrato perdió el sentido. Pero ahí también es discutible que ello ocurra. Probablemente esto va a pasar y la gente va a volver al dentista. ¿Entienden? Es una situación transitoria. A lo más, insisto, y lamentablemente es así, uno podría aspirar a una renegociación fundado en estas circunstancias, en la disminución abrupta de ingresos, fundado en el principio de buena fe. El problema es que tampoco uno puede pedir en este momento una negociación por vía judicial, porque los tribunales sabemos en la situación que están y no sería una medida oportuna. ¿No? La siguiente pregunta dice, en el ámbito laboral, ¿dónde efectivamente hay una asimetría entre el trabajador y el empleador? De qué manera puedo argumentar tal causa si el gobierno ha implementado medidas paralelas? ¿Qué opina de la imposibilidad de despedir por otra causal, tal como lo señala la ley 21.227? Y la asimetría, miren, hay ciertos contratos que son asimétricos por ciertas razones. Uno puede entender, por ejemplo, que el contrato de arrendamiento de bien inmueble para vivienda tiene una asimetría porque para una parte es una renta que recibe, pero para la otra es donde reside su familia, nada menos, donde vive. ¿Eh? En el contrato de trabajo también la importancia relativa de ese acuerdo y la subordinación del empleado dan cuenta de la asimetría. ¿Eh? Importancia relativa en el sentido de que el empleador tiene un trabajador, le paga, pero bueno, si ese trabajador puede perfectamente cambiarlo, si lo despide, ¿me entiende? Y bueno, y sigue funcionando su empresa. En cambio, para el trabajador, la importancia de ese contrato es inmensa, puesto que es la forma nuevamente en que viven. Ahora, el caso fortuito en materia de despido ha tenido cierta aplicación y se ha discutido, sobre todo a propósito del terremoto del 2010, porque, claro, algunas empresas sufrieron las consecuencias de la destrucción de sus sedes. Pero la jurisprudencia en general ha sido bastante restrictiva y ha entendido que, nuevamente, con el elemento de la resistibilidad, es decir, mire, si usted se le destruyó una sucursal, por un caso fortuito, incendio, terremoto, tsunami, pero tiene otro donde puede relocalizar a estos trabajadores, bueno, hágalo. Y se estima, por tanto, injustificada la causal de despido por fuerza mayor. Lo que ha sucedido en la materia en Chile, con ese dictamen de la Dirección del Trabajo que estimó caso fortuito, es algo muy discutible, porque ¿qué pasa en el contrato de trabajo? El contrato de trabajo se ha visto afectado por el caso fortuito, sí, bueno, las restricciones de la autoridad de no funcionamiento de establecimientos no esenciales, la restricción mayor de cuarentena, los toques de queda, hacen que en definitiva ciertas industrias no puedan funcionar. ¿Ya? Ahora, ¿a quién beneficia ese caso fortuito?
Bueno, el trabajador, en definitiva, no puede prestar el servicio porque algo se lo impide, una decisión de autoridad, la pandemia, etcétera. Y el empleador, por su parte, en principio, está obligado a una eh, obligación dineraria, es decir, tiene que pagar el sueldo, y eso se puede seguir realizando, ¿no? Esa, eh, ese vínculo que hace ese dictamen entre que por ser un contrato bilateral, el caso fortuito beneficiaría también al empleador, es completamente incorrecto. No por ser bilateral un contrato, eh, en definitiva la otra parte puede beneficiarse, sobre todo si es una obligación de dinero que puede seguir cumpliéndose. Bueno, la situación derivó en la conocida, ya por todos conocida ley de protección del empleo, que tiene otras connotaciones, que son ahí ya más que un análisis jurídico, hay que hacer un análisis en términos de política pública. ¿Fue lo adecuado recurrir a esos fondos de cesantía? ¿Eh? ¿Fue lo adecuado el restringir, por tanto, la remuneración a un 70% decreciente? En este momento eso ya es una cuestión de política social. Hay que tener en cuenta, solo un dato. Eh, Según el Banco Central, el promedio de las familias chilenas está endeudada en un 74% de su ingreso mensual. Es decir, un 74% del sueldo que reciben lo pagan a los bancos o al retail para honrar sus deudas, créditos de consumo, etcétera. Es decir, con el 26% restante compran el pan. Y que a esas familias, en definitiva, sobre todo a los de más bajos ingresos, les quiten ese 26%, es un problema social grave. Es un problema social grave. Por tanto, si no se implementan medidas asistenciales y esto se prolonga, yo temo, les digo, y esto ya es una apreciación extrajurídica, que se transforme esto en una crisis mayor. ¿Eh? Llega un momento en que las personas van a tener que decidir, en verdad, si seguir pagando las deudas. El chileno es un buen pagador en general, o comer. ¿Eh? Y eso puede generar un descalabro mayor si no hay una intervención más importante del Estado. Perfecto. Voy con la siguiente pregunta. Dice, ¿es posible sustentar en el Código Civil una teoría general sobre la imposibilidad del cumplimiento en los contratos bilaterales? No, miren, lo cierto es que el Código Civil regula de una forma bastante, no precaria, digamos, no adaptada a nuestros tiempos, eh, al caso fortuito. El caso fortuito está definido. Eh, Luego hay un par de normas que dicen que el mismo justifica que se exima de pagar indemnización por el incumplimiento, responsabilidad civil, tanto compensatoria como moratoria. Y hay otro artículo que describe precariamente su efecto en el contrato. Esto es vinculándolo al cuerpo cierto, es decir, una especie de cuerpo cierto. Y que habla que, en definitiva, si la cosa cuerpo cierto perece por un caso fortuito, bueno, se extingue la obligación. Lo cierto es que hay consenso en la doctrina y en la jurisprudencia y en legislaciones comparadas hoy en día que el caso fortuito tiene un efecto eximente al interior del contrato, pero también tiene un efecto en las obligaciones. Y en las obligaciones va más allá del cuerpo cierto. Se entiende que el caso fortuito puede actuar en obligaciones de hacer, de no hacer y de cuerpo cierto. El género no, porque el género no perece. Ya lo sabemos. Por ejemplo, el dinero. Y que en cuanto a sus efectos en el contrato puede tener uno de dos, que tampoco están tratados de manera sistemática en el Código Civil. Uno, el efecto extintivo, es decir, se vuelve imposible, a eso alude su pregunta. ¿No? Por ejemplo, un caballo de carrera, imagínense los típicos ejemplos de clase, disculpen, un caballo de carrera de nombre tanto y de inscripción tanto, perece
pendiente de la entrega, perece producto de un rayo que lo fulmina. ¿Eh? Bueno, esa es la hipótesis clásica de imposibilidad. Ahora lo que ocurre es que frente a ese evento, como el riesgo del cuerpo cierto pendiente de la entrega pertenece al acreedor, y como el caso fortuito, y eso no hay que perderlo de vista, es una causal de extinción de obligaciones, no de contratos. Lo que va a ocurrir es que como el acreedor sufre esa pérdida, y no el deudor, va a estar obligado a pagar y no va a recibir nada. El efecto de suspensión tampoco está tratado en el Código Civil, pero hay consenso, hay jurisprudencia incluso que lo recoge, es decir, que hay casos fortuitos que no justifican la extinción de la obligación, sino que simplemente una suspensión de su cumplimiento temporal mientras dura el caso fortuito, que es probablemente lo que va a ocurrir ahora, con las entregas que no se pudieron hacer, etc. Eso es. Perfecto. La siguiente pregunta dice, en caso de empresas que post-estallido y en medio de la pandemia no pueden continuar cumpliendo con el pago de prestación de servicios por no tener ingresos al estar ligadas con el área inmobiliaria, ámbito que se ha visto afectado, ¿podría alegarse como caso fortuito para suspender o extinguir las responsabilidades si a la vez quien prestaba el servicio tampoco puede hacerlo por motivos de restricciones sanitarias? Claro, bueno, hay muchas situaciones que se pueden dar ahí. En el sector inmobiliario lo que ocurre es que son cadenas contractuales. Hay insumos que se compran para incorporar una obra, que se encarga por otro, hay servicios, hay subcontrataciones, etcétera, y todas esas cadenas contractuales están afectadas. Ahora, siempre vean el caso fortuito como una excusa al cumplimiento de una obligación determinada, en este caso prestación de servicios. Si la autoridad, en definitiva, le impide construir, por ejemplo, por medida sanitaria, por cuarentena, otra causa, son decisiones de autoridad que en sí mismas envuelven una fuerza mayor. Pero, ¿qué justifica esa fuerza mayor? Justifica simplemente que usted va a poder incumplir temporalmente sin culpa. Es decir, se excusa el cumplimiento y usted no deberá pagar indemnización por el retardo, por ejemplo, ¿no? Por la mora. ¿Eh? Pero eso no quiere decir que una vez que se suspenda esta medida, lo que va a ocurrir es que usted vuelve a estar obligado y debe cumplir. El punto es, esa es otra discusión, el punto es que probablemente ese cumplimiento le va a costar muy caro, o más caro al menos. ¿Por qué? Porque usted, los gastos generales, usted ha debido mantener en el empleo, por ejemplo, a sus trabajadores, y la construcción le va a reportar un mayor egreso. Bueno, en ese caso, en definitiva, uno podría sostener la eventual aplicación más bien de la teoría de la imprevisión si es excesivamente onerosa esta circunstancia, porque desde ya lo aclaro, la imprevisión tiene como requisito el cambio de circunstancias de forma imprevisible que transformen excesivamente oneroso el cumplimiento de una obligación. Bueno, esa imprevisibilidad se mide con la misma vara que medimos el caso fortuito. O sea, todo lo que dije sobre el caso fortuito en su elemento imprevisibilidad se aplica a la teoría de la imprevisión. Y por tanto, ahí se abre un camino. En verdad, usted me pregunta, ¿la teoría de la imprevisión puede tener un rol que jugar acá? Puede tener un rol muy importante, porque son medidas para casos extremos, y este es un caso extremo, este es un caso grave, extremo, donde podría tener una cierta función su recepción. Le advierto desde ya que la histórica reticencia de nuestro sistema a la teoría de la imprevisión tiene un origen histórico. Nosotros heredamos muchas cosas del derecho francés, heredamos el Código Civil, pero heredamos también muchas interpretaciones efectuadas por la doctrina y por la jurisprudencia francesa, porque simplemente a través de las obras epigonales y importantes de Claro Solar, Alessandri, Somarriba, etcétera, se interpretó el derecho chileno a la luz de los tratadistas franceses. Bueno, y una de las
de las reglas que heredamos es precisamente esta idea de que el contrato es algo intangible. Es una idea francesa también de 1876, el famoso caso Crapon, donde la Corte de Casación dijo, mire, a pesar de que este contrato, la obligación de una de las partes es totalmente desequilibrada en relación al otro, no voy a intervenir este contrato porque yo no puedo revisar, yo no me puedo sustituir a las partes y reescribir el contrato. Porque eso pondría en juego el valor de la fuerza obligatoria de los acuerdos. Ese es el razonamiento que tomó casi textual la Corte Suprema chilena en 1925. Ahora, es un argumento importante sin duda. Todo país necesita que los acuerdos se cumplan masivamente. Una hipótesis de incumplimiento sistemático, masivo, es simplemente la destrucción de un sistema económico, de intercambio. Lo que ocurre es que en ciertas circunstancias calificadas y graves como esta, uno puede entender que, mire, yo no estoy poniendo en riesgo el valor de los acuerdos, de los contratos en Chile. Estoy diciendo simplemente que conforme a la buena fe, hay circunstancias tan graves como esta, que provocan un descalabro tan grande en los contratos, que bueno, revisémoslo, renegociemos. Y es por eso que el derecho francés, y hago este vínculo histórico por lo que acabo de decir, el derecho francés en 2016 cambió opinión y en el Código Civil tienen ahora inscrita la teoría de la imprevisión, la revisión por imprevisión, bajo una fórmula bien interesante. En definitiva, es una regulación que invita a las partes a renegociar el contrato y que solo después de un proceso, solo si la renegociación fracasa o no se contesta por la otra parte, se puede ir al juez, quien puede desarmar el contrato o readecuarlo. Entonces, es esa advertencia de que el juez puede tomar medidas muy radicales con el contrato, el que se entendió que es un incentivo a renegociar. Es bastante inteligente la fórmula, es decir, a que se resuelva esto extrajudicialmente, porque llegado al ámbito judicial puede ser peor para cualquiera de las partes. Eso es una forma interesante de ver esta institución que, les advierto, han existido 5 o 6 proyectos de ley para reconocerla en Chile. Y ahora se va a presentar uno nuevo. Eh, eh, Creo que es el momento de pensar, de incorporar esta figura de manera razonable, de manera prudente, solo para casos calificados, de tal suerte de que no ponga en riesgo lo que se teme, el valor de los acuerdos. Con respecto al mismo tema de los inmuebles, dice, ¿qué ocurre con el contrato de promesa donde el inmueble debería ser entregado en una fecha y la constructora, a causa de la pandemia, demora la entrega? Bueno, en los contratos muy buena pregunta, en los contratos de promesa de compraventa ocurren varias cosas distintas. Enumeremos algunas hipótesis. La primera es que usted se obligó a comprar una propiedad condicionado a la obtención de un crédito hipotecario. Bueno, muchas de esas personas ahora no van a conseguir crédito hipotecario porque el mercado está más restrictivo por las razones que conocemos, por este descalabro. Bueno, si usted sujetó ese contrato a una condición suspensiva de esa naturaleza, obtención de crédito hipotecario, el contrato en definitiva se va a resolver sin consecuencias para ninguna de las partes y se tiene que restituir un eventual adelanto de precio que se haya hecho. La otra situación es que usted haya asumido el riesgo y no haya establecido una condición de financiamiento y por tanto se encuentre ahora con que el crédito hipotecario que hace 6 meses, cuando suscribió esa promesa, tenía una tasa de un 2%, ahora está en un 4,2%, o sea, se duplica el costo financiero de la adquisición. Bueno, eso es, nuevamente, no es una hipótesis de caso fortuito, puesto que usted sigue estando obligado a pagar, es una obligación de dinero, pero efectivamente en ese ámbito puede tener una cabida la discusión acerca de una imprevisión. El contrato se le volvió excesivamente oneroso, le cuesta el doble el financiamiento de esto. En cuanto a los constructores y los compromisos de venta, bueno, el constructor o inmobiliaria puede verse afectado por un caso fortuito de esta naturaleza, es decir, muchas obras están paralizadas en este momento, hay muchas obras. ¿Es culpa del constructor? No, pues.
no es culpa del constructor, porque es la autoridad la que decretó el cierre, son las medidas sanitarias, preventivas, etcétera, y puede beneficiarle el caso fortuito, que en tal caso no significa que puede dejar de cumplir y se queda de brazos cruzados y se acabó el contrato y usted perdió la plata. No. Lo que significa simplemente es que es una excusa transitoria, como ya lo mencioné, en el sentido de que sin culpa, sin pagar indemnización por el retardo, simplemente va a significar que la casa, el departamento, se los van a entregar después, se lo tienen que entregar. ¿Eh? Eh, pero no va a haber posibilidad de mandar la indemnización por la mora. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿no cree usted que el cierre de la economía es un caso fortuito? Bueno, todo depende del prisma y del lugar donde mire la situación. Un cierre, ¿a qué se refiere con el cierre de la economía? O sea, eh, eh, entrar en una recesión, entrar en una crisis económica. Sí, pero hay que ver, en definitiva, como lo hemos hecho en esta charla, lo he intentado hacer, hay que ver en cada acuerdo cómo impacta. Uno no puede alegar así en general, miren, viene un terremoto y ya no puedo cumplir, pero ¿cómo no puedes cumplir? ¿Qué tiene que ver el terremoto si tú te olvidaste de entregar, mandar un camión con mercadería? Bueno, ese camión se demorará 2 días más, pero puedes hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, no podemos en abstracto señalarlo sin aterrizar las consecuencias luego en los contratos. ¿Ah? Una debacle económica, eh, como la que anuncian algunos con cierta alarma, similar a de 1929, a la Gran Depresión, puede, bajo ciertas circunstancias, y analizándola, obviamente, aterrizándola en los contratos, constituir una hipótesis de caso fortuito, porque prueba de ello es que si se realiza ese escenario catastrófico de Gran Depresión, bueno, eh, vuelvo atrás. ¿Cuándo fue la última vez que vimos algo de esa envergadura, si es que se llega a realizar? Ojalá que no. Bueno, lo vimos en 1930, 29-30. ¿Eh? Tiene una frecuencia, un periodo de retorno, ¿no? Como llaman los ingenieros, eh, eh, muy largo el tiempo, y por tanto uno podría entender que reuniría, bajo ciertas circunstancias, los requisitos de la fuerza mayor. Perfecto, la siguiente dice, en cuanto a la banca, tengo clientes que han solicitado la postergación de pagar dividendos y esta ha dicho que sí, pero a cambio solicitan finanzas personales adicionales. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, lo que ocurre en Chile es que, lo dije al principio, mire, en materia de crédito, hay dos caminos que han tomado los países. Uno es entregar a la buena fe, a la buena voluntad y a las sugerencias y a las peticiones a los gremios empresariales a que pongan de su parte y, y se muestren llanos a renegociar de esta naturaleza, de esta forma, los créditos, suspendiendo cuotas, sin interés, aplazándolas para el final del crédito, como se está proponiendo. Bueno, hay que poner mucha atención porque ocurre que, lamentablemente, hay ofertas y ofertas, ¿no? En el pasado incluso se ha discutido en Chile esos alivios hipotecarios que terminaban siendo cuotas que, sumándole los intereses, hacía mucho más gravosa la deuda. Hay que ver siempre la letra chica. Bueno, ese es el camino de renegociación que, lamentablemente, si lo deja entregado a la buena voluntad de la banca está para hacer negocio y para ganar financieramente. Por tanto, es difícil confiar solo en la buena voluntad. Naturalmente, tienen que poner una parte de ello y los gremios lo incentivan a hacerlo, pero pareciera que si esto se agrava, hay que tomar medidas radicales, impositivas, coercitivas, de suspensión de determinadas cuotas sin intereses ni gastos asociados. Siempre hay que recordar que en Chile todo esto tiene la renegociación, no solo los intereses, vean los gastos, vean las comisiones, vean todo eso, bueno, que encarecen los créditos. Particularmente pensando también que
uno esperaría, y si no llega voluntariamente, el Estado tiene que hacerlo, un compromiso mayor de un sector empresarial en Chile que se ha beneficiado durante años de una bonanza fundado también en una legislación que le es favorable. Los intereses en Chile son muy elevados en términos comparativos. El anatocismo, esto es el interés sobre el interés, en Chile es cada mes, eso es más bien inédito, en otras partes 6 meses, está prohibido, son bolas de nieve, las comisiones, los gastos, muchos de ellos que son intereses encubiertos y que elevan las tasas por sobre el máximo convencional. Entonces, bueno, si es un sector que se ha beneficiado durante años de una legislación, es legal lo que le estoy diciendo, salvo algunas prácticas como extremos abusivos que han sido sancionadas, como la repactación unilateral o el alza indiscriminada y unilateral de comisiones. Pero bueno, si se han beneficiado de un periodo donde han podido reunir intereses que comparativamente se ven cuantiosos, uno creo que hay justificaciones para una intervención transitoria impositiva por parte del Estado y no una mera sugerencia de esa naturaleza. Como está entregado actualmente a la renegociación y a la buena voluntad, bueno, los bancos pueden exigirle. Mientras no intervenga el Estado y diga, mire, estas son las condiciones de la repactación de cuotas. 0 interés, no sé, 3 cuotas al final, lo que sea. Perfecto, la siguiente dice, envío la siguiente pregunta en relación a al contrato de educación. Como especie de contrato de prestación de servicios, que consiste en entre comillas, doy para que hagas, ¿existe un estándar ideal probatorio para acreditar la diligencia debida? Me explico. ¿Bastará simplemente que solo le comunique a los apoderados que se harán clases online, sin mencionar si se darán facilidades y medios para conectarse? Miren, esto es una pregunta recurrente en varios foros que he participado. Hay varios problemas. Aquí hay un problema que va más allá del contrato educacional, hay un problema social, familiar, grave. Hay personas que con esfuerzo de forma independiente, con sus negocios, han costado y han logrado otorgarle a sus hijos una educación pagada, que en Chile es cara, por lo demás, el colegio, la universidad es privada, bueno, y que se ven enfrentados a una situación en que ahora no tienen recursos para seguir pagándola, ¿no? En principio, insisto, se trata de una obligación dineraria, ¿no? Por otra parte, uno puede entender la situación del colegio o universidad dependiendo de lo que esté haciendo. O sea, si hay colegios que en definitiva habilitaron una página, ahí se quedaron. Y no mandan los materiales, no hacen el seguimiento de los alumnos. Bueno, uno puede decir que no están resistiendo, recuerden, las consecuencias de un caso fortuito indiscutible para ellos, porque si la autoridad decreta el cierre, no pueden, ¿qué van a hacer contra eso? Es inevitable y de esa perspectiva irresistible en el sentido que no pueden ir y abrir a la fuerza el candado y llamar a los alumnos, imagínense. Estarían incurriendo incluso en consecuencias penales. Eh, no pueden hacer eso, pero sí pueden hacer y sí les es exigible seguir prestando el servicio en la medida de los medios tecnológicos disponibles y por suerte existe el Internet. Ahora, si hay colegios que lo están haciendo de forma mediocre y ello envuelve naturalmente que están ahorrando dinero, hay que pensar que el costo fijo de los colegios y universidades va entre los 25-80% en sueldo y los sueldos los siguen pagando, en su mayoría, pues están trabajando, teletrabajo, etcétera. Pero si hay casos donde en definitiva no se está haciendo eh, lo exigible conforme al patrón de diligencia, bueno, hay razones para decir que en verdad usted se está enriqueciendo de manera injusta, porque yo estoy pagando, en verdad, y usted no está haciéndolo eh, aquello que les es exigible. Y ahí ameritaría eh, un descuento, una reducción transitoria. Más allá está el problema social también de que hay padres que no podrán pagar
porque simplemente sus recursos se suspendieron por despido o porque los negocios no funcionan. Ahí yo entiendo que ahí hay que apelar, como se está haciendo por algunas universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y varios colegios, de llegar a acuerdos de reducción transitoria de algunos de los alumnos que estén en esa situación familiar difícil. Hay que pensar también, y lamentablemente no todos lo tienen claro, estos desastres mundiales, nacionales, significa que todos, de una u otra forma, vamos a ser impactados. Entonces, lo que neguemos en un plano nos puede ser negado a nosotros en otro plano. Como una especie de karma, ustedes dirán, bueno, es algo así, porque es un desastre en cadena. Entonces, las personas deben mostrarse, las instituciones, mostrarse abiertas a estos acuerdos, porque muy probablemente de otra forma van a ser afectados también por esto. Es por eso, disculpen, es por eso que en el mundo ha surgido esa idea de que el contrato no es solo un intercambio egoísta, que yo doy algo y quiero sacar el mayor provecho del otro lado, sino que también el contrato envuelve, siempre lo ha hecho, una cierta cooperación entre partes, no son enemigos, ¿eh? No son, sobre todo los acuerdos que se sostienen en el tiempo, son asociaciones, son colaboraciones, son cooperación, y es por eso que incluso se ha hablado de que hay un componente solidario en cada contrato, entender al otro que tiene justificación incluso en el principio de buena fe, está inscrito en el código. Perfecto. La siguiente dice, estimado Mauricio, gracias por tu presentación, muy clara y precisa. Más allá de las normas jurídicas, ¿te parece que la regulación está pensada en un caso fortuito, entre comillas, nacional acotado, y no, entre comillas, pandémico globalizado? ¿Será que requerimos soluciones políticas? Sí, son normativas, lo sé, en el peligroso límite entre el paternalismo estatal y la regulación de abusos particulares? Gracias. Mire, es muy interesante su pregunta y le agradezco sus gentiles palabras. Es una pregunta que obligaría a hacer una revisión del impacto global. No sabemos en verdad todavía qué, qué profundidad tenga este desastre. Esa es la verdad. Todo indica, por una parte, que van a ser periodos transitorios. Ustedes vean las noticias hoy, Italia, España, Francia, Alemania, están aparentemente descendiendo en la curva de contagio y están relajando un poco las medidas restrictivas. Por tanto, uno entiende que si estamos en comienzos del quinto mes del año y están en esa etapa esos países que partieron un mes y medio, 2 meses antes que nosotros, uno ve un universo, por ejemplo, en el caso francés, español, alemán, las medidas restrictivas se empezaron a aplicar desde comienzos de marzo, por ahí, desde la declaración de pandemia global, que fue el 11 de marzo por la OMS, ahí empezaron las medidas restrictivas. Nosotros vamos con probablemente, no con grandes fases, pero bueno, pensemos que son 3 meses, 4 meses. Lo que ocurre es que el impacto mayor que va a tener esto no viene por la pandemia, obviamente el impacto mayor son las vidas humanas, eso estoy hablando, me refiero a términos jurídicos. En términos jurídicos, el impacto mayor en los acuerdos, en los compromisos, en el sistema de intercambio, a fin de cuentas, proviene de las decisiones restrictivas de la autoridad, que son necesarias, ¿eh? Y que en Chile, digámoslo, tal vez no se han tomado con la suficiente dureza. Esto puede transformarse en un desangre de varios meses en que estemos con cuarentena aquí y allá y se siga, y la curva siga subiendo. Y esto va a tener un efecto mayor. Probablemente el impacto de 3 meses, el cerrar, como lo decidieron hacer países como los que acabo de mencionar y que están superando la crisis,
sea lo apropiado y no extender en el tiempo una situación en que la incertidumbre es completa, uno no entiende nada lo que está pasando, si se va a liberar o no, si vamos a volver a la normalidad o el retorno seguro, y resulta que ahora nos dicen a todos que somos irresponsables por volver a la normalidad, retorno seguro. Esa imposibilidad de anticipar el horizonte, yo creo que es peor. Yo creo que es mejor, ya que hablamos de previsibilidad, es mejor decir, mire, vamos a estar encerrados 2 meses. Y por favor, ustedes piensen que no van a poder cumplir nada en 2 meses, posterguen los compromisos, renegocien los contratos, prolonguen los plazos de cumplimiento, lo que sea. Y por otra parte, hay ciertas situaciones en que yo les digo, no es que yo sea partidario de una intervención del Estado grande, no es ideología, no, es experiencia comparada. Hay situaciones en que no es posible apelar a la buena voluntad, no es posible confiar en instrumentos civiles que a fin de cuentas terminan decidiendo un tribunal, tribunales que prácticamente no están funcionando en ningún país. De hecho, hay una ley dictada en Chile que usted puede presentar la demanda y notificar después del estado de catástrofe. Entonces, por el momento usted no tiene un auxilio de la justicia, tampoco tenemos instrumentos civiles de urgencias como hay en otros países. Bueno, si es una situación de esa naturaleza, hay ciertos acuerdos donde es necesaria una intervención transitoria estatal, ¿eh? Para no generar un descalabro social mayor. Vean, las ciudades del sur de Italia llegaron a un punto en que la gente salió a saquear porque no tenía que comer. ¿Queremos llegar a eso? ¿Queremos poner a las personas entre la espada y la pared de no tener comida para su hijo? Imagínense el descalabro también, la cesación de pago que va a ocurrir. Entonces, es difícil el equilibrio, lo sé, pero no hay que confiar tampoco excesivamente en estos instrumentos. Por eso yo considero totalmente inadecuado lo que hizo la Dirección del Trabajo, declarando un caso fortuito con efectos generales y extendiéndolo a todo el mundo. Perfecto. La siguiente dice, en este sentido, el caso fortuito o la onerosidad sobreviviente excesiva son, entre comillas, letra muerta. ¿Qué opina? No son letra muerta. Miren, ¿qué hay detrás del caso fortuito? Detrás del caso fortuito está la catástrofe, están los eventos desgraciados, el infortunio. Y el infortunio, lamentablemente, a nosotros en Chile nos afecta seguido. Nosotros tenemos casi todos los casos fortuitos, fuerzas de la naturaleza. Erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, marejadas, inundaciones, aluviones, sequías, incendios gigantescos. Lo único que no tenemos son tenemos trombas marinas, no tenemos huracanes, eso probablemente, pero todos los otros nos afectan. Y la catástrofe hace que, en definitiva, ocurran situaciones en que se vuelven imposibles, ¿eh? Los cumplimientos o se transforman en excesivamente onerosos por circunstancias que no podían prever. Ustedes cuando firmaron ese contrato de promesa y pusieron todo su ahorro y el futuro y el proyecto de vida en comprarse un departamento que ahora les cuesta el doble financieramente, ¿eh? Son situaciones imprevisibles. Ahora, el caso fortuito funciona, sí funciona. A veces funciona sin intervención de tribunales. En los acuerdos comerciales eso ocurre con frecuencia, en los contratos de construcción se notifica, incluso está regulado la forma de notificación del caso fortuito, y si hay discusión entre las partes, luego que una notifica a la otra, miren, me cerraron las fronteras, no puedo entregarte el producto. Si hay discusión sobre eso, se llega a un tribunal. Hay muchas situaciones que esto opera extrajudicialmente y así tiene que ser, ¿entiendes? Con un control judicial ex post. Funciona también ahí en el campo judicial para establecer los límites a los compromisos humanos, porque nosotros no podemos comprometernos con un abanico de eventos futuros posibles, porque eso, si ustedes
los obligaran a prever todo, en verdad, eso es un incentivo a la inacción. Por tanto, son instrumentos que se utilizan. En el caso de la teoría de la imprevisión, ha existido una reticencia, es cierto, de los tribunales, de la Corte Suprema en particular, pero les advierto dos cosas. Uno, que hay tres cosas. Uno, hay varios fallos en materia de arbitraje que reconocen la teoría de la imprevisión, eso es sabido. Dos, la Corte de Apelaciones de Santiago en dos oportunidades ha dicho en los últimos 10 años que la teoría de la imprevisión no es un riesgo a la seguridad jurídica o al cumplimiento de la palabra empeñada, sino que es un instrumento útil conforme a la buena fe en determinados casos calificados. Un criterio que podríamos aplicar acá. Y tres, que la Corte Suprema, también en un informe que emitió hace un par de años, 2017, en el marco de un proyecto de ley que quería reconocer la teoría de la imprevisión en Chile, ese informe de la Corte Suprema dice que casos calificados podría tener aplicación sin dañar la fuerza obligatoria de los acuerdos, e incluso en ese informe proponen algunas mejoras a ese proyecto de ley. Entonces, yo creo que el camino se está abriendo. Va a costar, como todo en Chile, los cambios jurisprudenciales han costado, pero yo veo que se está abriendo el camino a un reconocimiento en ciertos casos de esta posibilidad de revisar los contratos a fin de cuentas frente a circunstancias tan imprevisibles como este y que generan un desequilibrio tan dramático en los contratos. La siguiente pregunta dice, en los casos de los contratos de transporte, por ejemplo, si es que el transportista está con cierto retraso, ¿en qué sentido debiese aplicar el artículo 1547, ya que habla de la cosa simplemente? Entonces, ¿en cómo debería abarcarse esta situación? Bueno, el transporte, pues, depende del transporte. El transporte de cosas o el transporte de pasajeros. Lo que ha ocurrido en el mundo es que en materia de transporte de pasajeros, los vuelos han sido cancelados. A veces han sido decisiones de autoridad, pero en muchos casos han sido decisiones comerciales. Si yo tengo un viaje programado y puedo despegar y puedo aterrizar, y decido no hacerlo porque tengo dos pasajeros, y en términos económicos no me conviene, bueno, eso es un incumplimiento. Eso en algunos sistemas anglosajones tiene cierta admisibilidad esta idea de incumplir eficientemente, es decir, cuando el cumplimiento cuesta mucho más caro que la indemnización que van a pagar. Bueno, ese cálculo lo han hecho, pero en nuestro sistema jurídico eso es incumplimiento puro y duro. ¿Ah? Es decir, si los vuelos han sido, si se confirma que el vuelo en cuestión fue anulado, cancelado, suspendido eh, por decisión de la aerolínea, eso es una infracción al artículo 1545 del Código Civil y el artículo 12 de la Ley del Consumo, por tanto, incumplimiento culpable y debe pagar, debe restituir el dinero y pagar los daños, ¿no? Que se ocasionaron al consumidor, porque es un consumidor. En el transporte de carga, usualmente, más allá de, obviamente, de las compras que hacemos por internet, que son y que están funcionando, de las pocas cosas que están funcionando en el transporte de carga son acuerdos entre empresarios, acuerdos comerciales. Y ahí lo que va a ocurrir es que muy probablemente van a existir excusas de caso fortuito que se están ejerciendo en la práctica, y probablemente van a haber discusiones más adelante que pueden llegar a tribunales, pero ahí lo que justifica el caso fortuito es una suspensión transitoria mientras duren las medidas restrictivas de la libertad ambulatoria. Perfecto, esta es la penúltima pregunta. Dice, ¿qué opinión tiene respecto a los casos de fuerza mayor y el retraso en permisos y autorizaciones que debe entregar la autoridad? En general se ha entendido que el retardo de la administración no se acepta como fuerza mayor. Bueno, a ver, el caso fortuito es una herramienta del derecho común, es decir, se aplica a todas las áreas, lo que acabo de decirle,
salvo en cuanto alguna legislación establezca algo particular, ¿sí?, sobre este caso fortuito. Por ejemplo, hay regulaciones particulares en cierta medida en el contrato de seguro, ¿no? En la administración, lo que ha ocurrido en Chile es que el 17 de marzo, eh, eh, el 17 de marzo la Contraloría General de la República emitió un dictamen en que estimó que la propagación del COVID-19 es una hipótesis de caso fortuito para la administración que justifica varias cosas y, entre otras, justifica que el jefe de servicio pueda prorrogar plazos. En otros países se ha utilizado también, y en Chile probablemente se va a utilizar ese dictamen, para evitar la aplicación de multas en contratos en contratos suscritos con el Estado, por ejemplo, construcción de una carretera, intervención de un bien nacional de uso público. Bueno, esos contratos van a ser afectados por los retardos probablemente por el COVID y las decisiones de autoridad, y puede ser utilizado como excusa. La situación de los plazos, por tanto, como ha ocurrido en todos los países, está en una incertidumbre. Hay plazos de la administración, por tanto, que se pueden prorrogar, y ustedes tienen advierto que sobre la base de ese dictamen ustedes pueden pedir, si tienen una gestión administrativa en curso, un procedimiento administrativo en curso, pedir prórrogas de plazo, suspensión de plazo, ¿no? Hay otros plazos, ya no en la administración, por ejemplo, en materia de consumo, cómo ustedes hacen valer la garantía legal, restitución. Bueno, el CERNAC ha interpretado a través de circulares de que estarían en suspenso mientras dure, o sea, ustedes podrían reclamar luego del cese del estado de catástrofe, ¿eh? En materia judicial hay una ley que en particular no establece la suspensión de los plazos de prescripción del derecho civil. Disculpen, esto es un tanto técnico, sino que solamente permite diferir la notificación válida de la sentencia hasta después de del término del estado de catástrofe. Esta es la última pregunta, dice, entre comillas, resguardar la salud de sus trabajadores. En tal escenario, que nos quieren suspender el pago de servicios, alegando fuerza mayor, ¿existe en tal caso, entre comillas, la fuerza mayor, a pesar de que la suspensión de la faena fue por decisión propia de la empresa mandante? No sé si entendí bien la pregunta, pero nuevamente, una suspensión voluntaria del cumplimiento de un contrato, un cierre voluntario de la empresa, claro, en principio puede deberse atribuirse a la actuación negligente, pero ahí, nuevamente, una observación, una prevención más bien. Eh, Puede ser que el empresario, el empleador, tomó esa decisión como medida preventiva en resguardo de la salud de sus trabajadores. Bueno, si es el caso, en definitiva, no por caso fortuito, sino que por las reglas generales en materia de cumplimiento de las obligaciones, el tomar medidas preventivas en resguardo de la vida y la salud de los trabajadores, de sus trabajadores, es una prueba de diligencia, a fin de cuentas, de medidas de seguridad e higiene, y no un incumplimiento. Otra cosa es si eso amerita, justifica la suspensión del pago del sueldo, de la remuneración, cuestión que en Chile se trató de resolver, ya lo vimos, con las críticas que pueda tener a través de la Ley de Protección del Empleo. Es decir, estaba prevista para empresas pequeñas, medianas, pero que están utilizando también grandes empresas, de decir que como no puedo funcionar, suspendamos el contrato sin terminarlo y que opere el seguro de cesantía por estos meses y con una proporción de la remuneración. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Hemos recibido mucho interés a causa de tu libro. No sé si puedes
decir nuevamente cuál es el libro del Este cual libro, eres autor, dónde lo pueden conseguir? este es el libro, El caso fortuito Fuerza Mayor, que lo tengo acá. Esta es la segunda edición. La tercera edición, que tiene un capítulo entero dedicado al COVID-19, a las decisiones de autoridad, al carácter imprevisible, irresistible de estos sucesos, y a la revisión también de la frustración del fin del contrato y de la teoría de la imprevisión, que son dos figuras cercanas. Y por último, al examen, el aterrizaje de todas estas categorías jurídicas en los principales tipos contractuales, varios de ellos lo hemos examinado acá. Esa tercera edición, Thompson ha tenido la gentileza de darle una prioridad y está actualmente en prensa, así que pronto va a estar a disposición del público y espero que en alguna medida pueda contribuir a profundizar este análisis o para aquellos que estén interesados o sus clientes o ustedes mismos tengan problemas en la materia, poder encontrar ahí alguna respuesta. Perfecto. Muchas gracias a nuestros asistentes, a ti Mauricio, por la tan clara presentación, por darte el tiempo de responder la mayoría de las preguntas en pro del tiempo. Bueno, nos despedimos de nuestros asistentes. Te dejo con ellos para que puedas despedirte. Bueno, les agradezco su presencia virtual en este seminario. Me habría encantado que fuese presencial y escuchar de ustedes mismos sus preguntas, muy interesantes. Veo que quedaron otras en el aire. Es un tema que tiene un impacto práctico y de ahí el interés que agradezco, sinceramente. Y bueno, espero poder profundizar en esa respuesta a través de esta publicación que está pronto a salir y tal vez encontrarnos en un nuevo, en una nueva instancia como esta más adelante, tal vez cuando salga el libro podríamos programar algo de esta naturaleza.